Buen día chicos, bienvenidos a esta quinta sesión de taller de lectura y redacción del bloque 2. La sesión pasada vimos lo que fueron los conectores, que nos sirve para conectar ideas, para conectar párrafos, y pues ya di toda una sesión acerca de esto. Eso fue la mitad de la sesión pasada. Sin embargo, luego pasamos a la mitad del video anterior, pasamos a prototipos textuales. De manera muy general yo les expliqué qué es un prototipo textual. Les dije que hay 5: descripción, narración, argumentación, exposición y diálogo. Comencé a explicar las características de exposición. Hoy vamos a, perdón, de descripción. Hoy vamos a ver los tipos de descripción y si podemos, si nos da el tiempo, ya paso a lo que viene siendo narración. Y si nos da tiempo, pues argumentación. Pero lo más seguro es que me lleve otro video terminar la temática de prototipos textuales. De igual forma, chicos, que estén al pendiente, por favor, de todo lo que se ponga en la plataforma. Lo más seguro es que próximamente esté subiendo la rúbrica en un documento de Word, pero posteriormente voy a subir un video explicando la rúbrica, ¿no? Entonces acá, chicos, muchas veces no es suficiente el Word para aclarar las dudas, ¿no? Por lo general les recomiendo que también les recomiendo que vean el video. De repente me llegan varios mensajes a la plataforma o a mi correo: maestro, no entendí la rúbrica, no entendí el documento. Yo con todo gusto les puedo responder, ¿no? Pero de repente son preguntas que están en el video. Eso me da a entender pues que no están viendo el video, ¿no? Yo con todo gusto les respondo, pero pues oigan, para eso también les grabo material, ¿no? Para agilizarme tiempo y agilizarles tiempo a ustedes. Y pues ahora sí que por desidia algunos pues no están aprovechando todos los materiales, ¿no? Entonces pues es eso, que estén al pendientes de las publicaciones. Les voy a subir el Word y posteriormente les voy a subir la explicación por medio de un video. Ok. Les voy a explicar qué era un prototipo textual nuevamente, descripción también brevemente, y luego pasamos a los tipos de descripciones, que son los más básicos que utilizamos. Realmente hay más, pero los que vamos a emplear para esta asignatura pues van a ser como 5. ¿Qué era un prototipo textual? Son modos de construir el discurso que se relaciona con funciones textuales. Prácticamente es la manera o en la que hablamos o en la que escribimos. Y pues son los estilos, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, pues podemos ir combinándolos. En un texto o en una conversación puede predominar uno de estos estilos, uno de esos prototipos, pero podemos ir combinando 2 o 3, pero va a predominar más uno. En el video anterior les di un ejemplo, pero ahorita estoy resumiéndolo. Comenzamos con la descripción, que la definición dice: constituye una representación o explicación detallada de las cualidades, características o circunstancias del mundo real o imaginario. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos que la persona que nos está leyendo o nos está escuchando, queremos venderle una imagen mental, por así decirlo, de algo, de alguien, lo hacemos describiendo. ¿Y qué es decir? ¿Qué es una descripción? Es una explicación, pero es una explicación que mientras más detallada esté, obviamente la persona que lo está escuchando, lo está leyendo, se lo va a poder imaginar más completo. Entonces, les dicté características internas y externas, lo que fue la sesión pasada. Pero pues el día de hoy voy a continuar con esta parte de descripción y vamos a pasar a los tipos de descripción. La primera es prosopografía.
o descripción prosopográfica. Repito, prosopografía o descripción prosopográfica. Esta nos sirve para hacer referencia a las descripciones sobre seres vivos, es decir, personas o animales, pero estas descripciones van a ser físicas. Por ejemplo, el perro es amarillo, el perro es color miel, el perro es color blanco, el pelaje es poder definir el color, perdón, identificar el color es una característica física. Vamos a ver otros ejemplos con personas. Pedro es alto y es robusto, tiene cabello rizado y negro, sus cejas están muy tupidas y está narizón, o tiene una nariz muy pronunciada, pues, por si quieren ser más educados. ¿Qué es esto? Son las características físicas que podemos observar de una persona o un animal. Acá dice seres vivos. Voy a hacer un hincapié. Supongamos que cuando, por ejemplo, alguien escribe un libro, un cuento, una novela de ficción, mientras mejor y más describa cómo va a ser el personaje, aunque sea completamente imaginario, pues muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque la persona que le va a leer va a poder identificar, va a poder imaginarse en su cabecita cómo es. Acá más es lo óptimo. Si decimos es flaco, sí es una prosopografía, pero es una prosopografía muy pobre. Les voy a marcar una tarea de esto. Les voy a pedir que me hagan tipos de descripciones. Si me hacen Juan es flaco, no se las voy a aceptar. Necesito que sea muy enriquecedora, muy rica la descripción. Pero ahorita continúo con eso. Volvamos al ejemplo de que alguien que escribe novelas, no sé, de ciencia ficción. Acá dice seres vivos. Si algún personaje puede que sea un objeto, pero tiene características humanas o humanoides, por ejemplo, tiene raciocinio, entonces, aunque sea un objeto, se le describe como si fuera prosopografía. Si el objeto tiene cara y habla, también sería prosopografía. Es decir, si tiene conciencia, se le considera como ser vivo. Aunque sea como que una combinación, un objeto o un animal, no lo sé. No, a ver, aunque digamos, la Bella y la Bestia, aunque los utensilios estaban en realidad hechizados y eran personas, pero supongamos que no, pero que no estaban hechizados, que eran solo objetos y tenían vida. Ahí, para poder describirlos de manera física, pudiese ser, perdón, obligatoriamente es la prosopografía. Ok, esta es un tipo de descripción. Descripción psicológica es la que hace referencia a las descripciones de las características psicológicas del personaje, cómo piensa, cómo actúa, por qué actúa así. Sin embargo, también puedes entrar la parte de estados de ánimo y también la parte emocional de un personaje. Es introvertido, es extrovertido, es tímido, es eufórico, es muy dormilón, es muy cosas de comportamiento, de psicología y también cuestiones emocionales, pues sería de esto, ¿no? Es muy seguro de sí mismo, etcétera, etcétera. Ese tipo de características entran en este tipo de descripción. Ok, luego tenemos descripción topográfica o topografía. Es entendida como la descripción de los paisajes de una porción de terreno que involucra necesariamente la óptica personal y probablemente la experiencia humana que influya en la percepción del espacio. Topo, creo que en griego,
es suelo, es tierra. Entonces topografía se puede decir que es la descripción de lugares. Podemos comenzar con algo muy básico, que es describir si es un lugar abierto o cerrado. ¿Cómo vamos a definir si es un lugar abierto o cerrado? Si tiene paredes, si tiene techos, es un lugar cerrado. Si está en medio de un campo, pues es un lugar abierto, ¿no? Acá también lo mismo, tenía árboles frondosos, eran pinos, la tierra estaba muy rojiza, el pasto me llegaba hasta la rodilla. Es la descripción del terreno, del lugar. Eso es la topografía, ya sea lugares cerrados o lugares abiertos. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en un lugar cerrado, estoy en el comedor de mi casa, estoy entre paredes, entre techo, entre puerta, entonces es un lugar cerrado. Entonces pudiese decir, el comedor de mi casa, pues es bastante amplio, tiene el comedor, el mueble comedor, que es de color negro, que mide aproximadamente 1 metro, tiene 6 sillas de color chocolate y tiene un ventilador en el techo que tiene 4 aspas, las aspas son de color negro. Estoy describiendo el lugar, eso es una topografía. Luego tenemos una descripción cronográfica o también solo la conocemos como cronografía. Cronos quiere decir tiempo. Entonces, es aquella descripción de un periodo de tiempo. Puede ser un día, una semana, un mes, un año, un siglo, una década. Por ejemplo, el 2020 fue un año bastante triste para la humanidad, puesto a que un virus, que un virus originado en Wuhan fue evolucionando y también fue transmitiéndose de ciudad en ciudad hasta que hasta que llegó a todos los países del mundo. Este virus se convirtió en una pandemia, por lo que era peligroso salir a la calle, ya que este virus en algunas personas podía resultar mortal. Por lo que muchas personas tuvieron que comenzar a hacer trabajo en casa, pero muchas otras tuvieron que sus empresas, las empresas donde trabajaban, no aguantaron por, por el encierro y tuvieron que cerrar. Lamentablemente muchas personas se quedaron sin trabajo. Entonces también ya estaba predominando el hambre, la pobreza y hasta el momento en México tenemos 93,000 personas muertas. Te estoy describiendo todo un año. Puede ser un día, una semana, un siglo, una década, un periodo de tiempo. Pero es describir principalmente qué cosas podemos describir en una cronografía. Cuestiones sociales, cuestiones naturales, políticas, culturales. Por ejemplo, en cuestiones sociales, pues se cerraron varios lugares de interacción de las personas, por ejemplo, cines, parques, también la cuestión de su estatus económico va un poquito más a lo social. Muchas personas, si éramos 10 millones de pobres, ahora subió la cifra a 26 millones de pobres, también cuestiones económicas, naturales. Aparte en el 2020 estuvo repleto de huracanes, hubo temblores, políticas, pues los gobiernos no sabían qué hacer debido a que era una situación que nadie esperaba y ha habido una recesión económica, por lo que el gobierno todavía no da solución a cómo recuperar estos empleos, o el gobierno tuvo que tomar medidas como por ejemplo mandarnos en cuarentena, el toque de queda, poner de manera obligatoria el cubrebocas. Todo este tipo de cuestiones pueden ir dentro de una descripción cronográfica. ¿Cuántas llevamos? 4. Ok. Luego tenemos la descripción paralela. La descripción paralela, perdón, se me lenguó la traba. La descripción paralela es cuando vamos a describir dos cosas
para compararlos. Pueden ser dos personas, dos animales, dos cronografías, dos topografías. O sea, es describir al menos dos. Pueden ser más, pero tienen que ser mínimo dos y que las estés comparando. Por ejemplo, Juan es muchísimo más inteligente que Pedro en matemáticas, puesto que Juan puede resolver ecuaciones de tercer grado en cuestión de 1 minuto, mientras que Pedro pues es mejor en el área de ciencias sociales, puede comprender todos los fenómenos sociales que ocurren en el mundo. Estoy comparando, estoy describiendo, pero también estoy comparando. Ok, chicos, yo ahorita hice ejemplos muy rápidos, pero la tarea de esta semana va a ser que me hagan creo que 2 o 3 ejemplos, aún no lo decido por cada una. Pero si me ponen, como ya les dije en el de prosopografía, Juan tiene ojos azules, lo voy a tachar. Tienen que explayarse. Recuerden, en una descripción, mientras más características, cualidades le agreguemos, muchísimo mejor. Muy bien, pues esto sería todo de lo que viene siendo descripción. Vamos a pasar al siguiente prototipo textual, que es la narración. Ya saben, les leo la definición, luego se las voy explicando. Ok, narrar es contar a través de un narrador una sucesión de acontecimientos reales o imaginarios que se desarrollan en un tiempo y un espacio determinados. Prácticamente, chicos, la narración puede ser escrita. Obviamente estamos viendo todo pues, de manera escrita, ¿no? O sea, cuando yo marco tareas es para que ustedes lo hagan de manera escrita, pero puede ser también de manera oral. El narrar es saber contar, es tener esta habilidad que tienen muchas personas, hasta para contarte el chisme, depende mucho del narrador, depende de la persona que te lo vaya a contar, que le meta emoción, que le meta también orden a las ideas. Prácticamente el narrar es contar. Y acá dice una serie de acontecimientos reales, o no, supongamos que te voy a contar un chisme. Yo, por ejemplo, cuando cuento un chisme o cuando cuento una anécdota del pasado, yo lo tengo que hasta actuar. Mi lenguaje corporal es muy importante. O sea, lo termino actuando. Si tuviese un disfraz, para mí muchísimo mejor, para darle más emoción, ¿no? Pero es toda una habilidad el saber narrar, el saber contar. Dice acontecimientos reales o imaginarios. Alguien que se dedica a la escritura ficticia, ciencia ficción, bla, 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 debe saber narrar, porque el saber narrar también es lo que atrapa al espectador. Si no tienes la capacidad de contar algo, pierdes al público en cuestión de segundos. Ojo, yo puse ahorita unos ejemplos muy folclóricos, pero por ejemplo, un periodista, si te van a escribir una noticia de algo que aconteció, también tiene que narrar, tiene que saber cómo contarlo para que la gente pues, la traiga la noticia. Continúo y ahorita les doy más ejemplos. La narración es una de las formas de expresión más utilizadas en la comunicación humana y suele emplearse para distintos propósitos comunicativos. Relatar, informar, por ejemplo, si yo te voy a contar una anécdota, ahí entra la parte de relatar, informar. El periodista cuando se pone a teclear para ya sea una revista o un periódico, pues es para informar. Alguien que hizo un descubrimiento científico también te puede hacer una narración y pues es para informar. Para argumentar, supongamos que estamos en un debate, también la habilidad de acomodar las ideas y vender esta idea es parte de la narración. Entonces, el que mejor argumente en un debate, pues es el que va a salir mejor posicionado. Persuadir, un vendedor, si yo te quiero vender algo, te tengo que narrar, te tengo que vender mi producto, te tengo que convencer. Esta es la parte de persuadir.
divertir. Si te estoy contando un chisme o te estoy contando hasta un chiste, pues entra la parte de la narración. Te estoy contando una anécdota, pues para divertirte. Intrigar, por ejemplo, novelas de suspenso. En las novelas de suspenso o de terror no te revelan quién es el villano hasta el final o qué es lo que está pasando hasta el final. Pero, ¿qué pasa? Si no lo sabes hacer de una manera correcta, puede llegar que el punto en el que, ya tardó mucho en informarme quién era, ya me aburrí, y lo quitan. No, hay que saber cómo atrapar a la audiencia, pero manteniéndolos intrigados, y muchísimas funciones que tiene la narración. Ok, se estructura con las siguientes partes: un planteamiento o situación inicial, un desarrollo, un nudo una complicación, perdón, o nudo, y el desenlace. ¿Qué es lo que pasa? El planteamiento o situación inicial es, vamos a suponer un cuento, ¿no? Menganito se le perdió su collar. Entonces ahí ya tienes la situación inicial, la razón del porqué de todo el cuento. En el desarrollo, pues es como poco a poco se están organizando para encontrar este collar. Y dice complicación o nudo. Por lo general en una novela, en un cuento, en una película, tiene a nuestro protagonista, tiene que pasarle algo. Digamos que si todo se le diera demasiado fácil, nos aburriría. Nuestro protagonista tiene que verse con varias piedras en el camino para hacerlo más emocionante y atraer pues mantener entretenida a la persona que te está leyendo o te está escuchando o te está viendo. Y pues obviamente un desenlace, ya sea bueno o malo. Tiene las siguientes características: una temporalidad. ¿Qué quiere decir esto? Es de qué manera transcurren las cosas. Por lo general, en un cuento, supongamos, la temporalidad es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Va de un punto a un punto B, luego de un punto B a un punto C, de un punto C a un punto D. Sin embargo, es decir, desde que comienza, desde tal hora o tal día, va a seguir de manera lineal. En cambio, en una novela que es muchísimo más extensa, digamos que la temporalidad puede comenzar en un punto C, pero luego el protagonista se pone a recordar y en el siguiente capítulo viaja a un punto A. Y luego regresa al punto C y llega al punto D, pero otra vez se pone a recordar y regresa al punto B. Saltos en el tiempo, no es que sea del cuento de saltos en el tiempo, no es que sea de viajes en el tiempo, pero pues puede ser que te proyecten al personaje en el pasado en cuestión de pensamientos o recuerdos, o incluso te proyecten al personaje al futuro. A manera también son proyecciones, ¿no? Pero tiene que tener una temporalidad de cajón. Unidad temática. La unidad se garantiza cuando hay un sujeto animado o inanimado, individual o colectivo, que lleva a cabo la acción o se vincula con la acción de otros. ¿Qué quiere decir? ¿De qué va a tratar tu narración? Transformación, ojo con esto. Los estados de los personajes o sujetos cambian a lo largo de la narración. Ya lo había mencionado acá. Acá es más palpable en una novela. Que es una novela, te puede llevar 200 páginas, 400, 600, 6 libros, 7 libros como Harry Potter, no lo sé. ¿Qué es lo que pasa? Comenzamos con un personaje por lo general con un personaje muy inmaduro, muy verde, muy nené, muy tiernito. Y al final del libro va a ser la misma persona, pero en realidad ya evolucionó. Se transformó. Ya sea para bien o ya sea para mal. No necesariamente tiene que ser una evolución positiva. Por ejemplo, vámonos a una serie, Breaking Bad, que el protagonista, el señor White, era un profesor de prepa de química que era muy bonachón y demás, pero al final se convierte en todo un capo de las drogas. Entonces ahí fue una transformación pues negativa, ¿no?
hubo una transformación. En un cuento es muy corto, hay cuentos de 5 páginas, 3 páginas, hay microcuentos que es de una página, hay microcuentos de un párrafo. Entonces ahí no podemos ver una evolución realmente, una transformación. Unidad de acción. Procede que integra a las acciones que pasan a una situación inicial, a un desenlace. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer nuestro protagonista y sus aliados para solucionar su problema? Esas son las unidades de acción. Puede ser una sola acción o por lo general es una acción importante, pero acompañada de microacciones para lograr el objetivo. La causalidad, es decir, ¿por qué están haciendo todo eso? O por qué también, incluso, ¿por qué pasó esto? De manera general, estas son las características principales de la narración. Acá pues les digo, es tener la habilidad de contar. Hay personas que nacen con el talento nato, incluso hay personas que tienen el talento nato para hacerlo de manera oral, pero pues se les complica hacerlo de manera escrita. A mí por lo personal pues prefiero la narración pues hacerlo de manera oral porque yo soy mucho de utilizar mi lenguaje corporal, entonces siento que causa más impacto, ¿no? Sin embargo, pues ya vieron, a mí me gusta escribir, ya vieron un ejemplo en su proyecto final, pero pues también es algo muy importante, es la capacidad de contar para poder, primero que nada, atrapar a la audiencia y posteriormente retenerla. Es la capacidad de contar. Muy bien, chicos, que estén al pendiente de la plataforma porque vamos a ver, voy a marcar un ejercicio que va a tener que ver con tipos de descripción. Por mi parte sería todo, estén al pendiente también de los avisos y del proyecto integrador. Muy bien, chicos.